¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Y muy buenas tardes también a la audiencia. ¿Cómo están? Iniciando un nuevo capítulo de Crimen y Castigo por ABC TV. ¿Quién gana hoy? Olimpia es candidato, pero no podemos descartar la Guaraní en un partido. Cualquier cosa puede ocurrir. No, decime nomás quién gana. Y yo creo que va por Olimpia, si vamos a ver. Si vamos a ir a lo futbolístico, pero en un partido puede pasar tantas cosas. ¿Te volviste medio olimpero últimamente? No, voy por los resultados deportivos nada más. La expectativa está en Pedro Juan Caballero. Yo creo que gane Guaraní, no lo voy a negar. No, ni dudo. No lo niego. No creo que haya un cerrista que no quiera que gane Guaraní. Bueno, pero tampoco soy un cerrista fanático, para decir así. No, para nada. ¿Cómo era tu me Twitter? Gusta. Puedes darle tu Twitter a la audiencia. Me gusta más Guaraní. Le puedes dar la dirección a tu Twitter a la @ audiencia. Iván Ciclón y con orgullo, ¿verdad? Gente que me quiere seguir en Twitter. Para nada fanático, por cierto. Bueno, Iván, la cara buena, la cara linda de Pedro Juan Caballero va a estar esta tarde noche, dentro de un rato nada más, porque van a tener la final de la Copa Paraguay. El ciudadano Pedro Juanino es muy deportista, por cierto. Vos sabés que allá por los 90 el fútbol de salón, por ejemplo, era el deporte de rey. Excelente salonista tenía. Hasta ahora, la selección de Amambay sigue siendo fuerte en fútbol de salón. Fabio Alcaraz, gran central que sacó. Alberto Benítez. Alberto Benítez, Amambay. Hasta ahora. Sí. Hasta ahora. Muy buenos basquetbolistas también. Y buenos futbolistas también. Solo que no se le da tal vez su lugar a Amambay como para que pise más fuerte en el deporte del rey que el fútbol. Pero hoy van a tener la oportunidad de ver la final de la Copa Paraguay entre Olimpia y Guaraní, en medio de un ambiente que se convulsionó ayer porque justamente se le ocurrió perpetrar un atentado a 4 cuadras del Estadio Río Parapití cuando Olimpia estaba practicando con mucha gente también, dicho sea de paso, en el lugar. Pero todo eso tiene su explicación también, Iván, y no tiene nada que ver con el deporte, dicho sea de paso. Totalmente otra historia. Coincidentemente, vamos a hablar de la otra cara que tiene Pedro Juan Caballero. Hacíamos el adelanto precisamente hoy en las redes sociales. Para contextualizar a la gente, ayer ocurrió un feroz atentado nuevamente en pleno centro de Pedro Juan Caballero. Un grupo de sicarios que actuó en una camioneta Chevrolet Blazer y en un automóvil Volkswagen Paraty, literalmente roció a tiros esta camioneta Ford F-150 Raptor negra blindada. Vos sabés que el espesor del blindaje le salvó de la muerte. Ya se baja. Ese que se baja es Pedro Jiménez Daluz, de 24 años, hijo de una de las hermanas del capo Jarvis Jiménez Pavão. Te adelanto, la familia de Jarvis Jiménez Pavão está con la cruz encima. Pero todo esto tiene una historia, Iván, y para entender lo que estás diciendo tenemos que ser cronológicos, porque hay que entender la realidad de Pedro Juan Caballero. ¿Por qué Pedro Juan Caballero nunca pudo ser controlado por el Estado paraguayo? Porque esa es una realidad. No hay un control por parte del Estado, sino por un sector que utiliza una suerte de padrinazgo para liderar el control de la zona de la Amambay, más específicamente la zona de Pedro Juan Caballero. Un padrinazgo que se traslada más bien a lo que es el sector de Brasil, a lo que es Brasil, porque son brasileños los que vienen y dominan esa parte de la Amambay. Para entender esta guerra que está llegando a una fase culminante, hay que remitirnos a varias décadas atrás, incluso en Pedro Juan Caballero, zona que siempre fue dominada por el AMPA. Este es un famoso cartel y vos recordarás mejor que yo. Esto de tu época. Allá por el año, ¿cuántos, Aldo? 2000. No, este ya es 2000. 2000 ya. Sí, muy reciente. Hace casi 20 años. Fíjate que Jarvis ahí empezaba a ser conocido. Nadie Este sabía es quién era un famoso Jarvis. cartel divulgado en casi todo el país por la Secretaría Nacional Antidrogas, en el marco de una campaña de búsqueda de los criminales más peligrosos considerados en la época. Estos eran los que dominaban la frontera. Y vamos a hablarles primero. El primero de la lista, Fat Yamil Georges. El más importante de todo este grupo, Iván. Si más vamos importante. a poner en relevancia todo esto, realmente si a alguien lo tenemos que denominar, fue un padrino, porque él sigue viviendo todavía, pero Sí. ya no lidera, por lo menos eso es lo que sabemos, el padrinazgo, fue Fat Yamil Georges. ¿Y dónde cobra relevancia el nombre de Fat Yamil Georges, Iván? Fat Yamil Georges era el todopoderoso, el capo. Así como siempre cuenta Osvaldo, la policía tenía que pedirle permiso a este hombre para hacer procedimientos. Había un robo de vehículos. Fat Yamil Georges ordenaba y ese vehículo tenía que aparecer. ¿Sabe dónde se le empezó a conocer acá? En Paraguay. ¿Cómo? Por Pedro Juanino lo conocía, por supuesto. Desde los 80 ya lo conocía. Pero en Paraguay cobró mucha relevancia En el cuando lo 91. matan a Santiago Leguizamón. Esta es la foto correspondiente a la época en la que matan a Santiago Leguizamón. Supuestamente Fat Yamil fue el que autorizó, el que dio su bendición
para el asesinato de nuestro compañero, de nuestro colega, digo que murió el 26 de abril del año 1991. Porque en ese asesinato lo involucraron como autores morales a su sobrino, Luis Enrique Rodríguez Georges y Daniel Álvarez Georges. Está la foto del auto de Santiago Leguizamón. A partir de ahí, el imperio de Fat Yamil fue en picada. Tardaría algunos años en desplomarse, pero a partir de ahí le fue todo mal por la magnitud que adquirió. Fat Yamil, su última aparición en público data de hace 5 años, en 2013, cuando concedió una entrevista a Radio Mambay en Pedro Juan Caballero. Habló bien de Horacio Cartes, negó que tuviera cuenta con la justicia en su país, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día retirado, vive en Ponta Porá. Fue tal vez el principal patrón que tuvo la frontera. Cayó Fat Yamil, se retiró. Aparece otro narco de la misma lista del cartel de la Senat, que vamos a ver ahora, Eirineo Domingo Sóligo, alias Pingo. Él era el segundo en el cartel. Foto de Pingo en Brasil, cuando empezó a operar en Paraguay y cuando cayó en nuestro país. Eirineo Domingo Sóligo, alias Pingo, es un brasileño que gerenciaba el negocio de cocaína desde la frontera paraguayo-brasileña. Era uno de los tantos peces gordos que se instalaba en la zona fronteriza y que enviaba cocaína. Fue un objetivo de alto quilaje por muchos años. ¿Hasta cuándo, Osvaldo? Hasta que finalmente cayó preso también en Paraguay. Te puedo hacer nada más que un agregado a todo esto. Sí. No creo que llegue al nivel de Fat Yamil. Pero era uno de los que dominaba la frontera. Era uno de los que dominaba. Claro, pero por eso estaba en el cuando cartel. lleguemos al que vos vas a decir, me imagino que dentro Por de eso 2 o quiero 3 explicar nombres. cronológicamente. Sí, son nombres que fueron apareciendo, pero no llegaron a tener el quilaje de Fat Yamil. 4 de julio del 2010, ABC Color publicaba: capturan a uno de los narcos más buscados por la DEA. Ahora, Iván, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué te digo esto? Porque eran narcotraficantes de peso, Sí. indudablemente. Pero no tenían dominio sobre la ciudad. No, No, había no que tenían. pedirle la bendición a ellos, como para Fat que pedirle a Yamil Fat es el que le Yamil. autorizaba a operar a ellos. Fat Yamil fue, hasta ahora, yo creo que nunca hubo una persona que controló, que concentró tanto poder. Finalmente estuvo preso en Paraguay 7 meses, hasta que el 4 de febrero del año 2011 fue extraditado al Brasil. Pingo Sólido fue extraditado, en la publicación de ABC Color, enfermo, totalmente Ya maltrecho, acabado. 40 años de cárcel es la pena que está cumpliendo ahora mismo en Brasil. Entonces, descartado Fat Yamil, descartado Eirineo Domingo Sóligo, alias Pingo. ¿Quién quedaba? El tercero, Jarvis Jiménez Pavão. Para nosotros tal vez es el nombre más conocido. Jarvis en la clandestinidad, Jarvis cuando concedió una entrevista exclusiva a ABC Color desde la clandestinidad, y Jarvis Jiménez Pavão cuando fue capturado en diciembre del año 2009 en una estancia en Ibillau. Fue lo más cercano que hubo a Fat Yamil. Fue tal vez el que, pese a que estaba en prisión, manejaba los hilos de la frontera, o era uno de los grandes capos que seguía dominando la frontera. Jarvis Jiménez Pavão fue arrestado en nuestro país, en Ibillau, pasó 8 años preso, primero en Tacumbú, luego en la agrupación especializada. Está la publicación de ABC Color del 28 de diciembre del año 2009. Un día antes, Jarvis había caído en desgracia con el entonces autoproclamado jefe del PCC en Paraguay, Carlos Antonio Caballero, alias Capilo, quien terminó extraditado a Brasil antes que Jarvis. Finalmente, Jarvis Jiménez Pavão fue extraditado el 28 de diciembre del año 2017. O sea que con Capilo se detectó la relación que ya había con miembros del grupo criminal de Brasil. Ahí nació oficialmente en Paraguay esa percepción. Había sido el PCC, ya está en Paraguay. Era la confirmación. 3 grandes capos estamos refiriéndonos, o a 3 grandes capos. Ya hablamos de Fat, de Pingo y de Pavão. El último, que parecía ser nunca lo iban a agarrar, 30 años estuvo prófugo. Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca. Foto primaria en Paraguay, una foto en la clandestinidad y la última cuando fue capturado. Cabeza Branca es el supuesto jefe de una organización internacional de tráfico y lavado de dinero, en la que inicialmente la Senat había mencionado, por ejemplo,
a Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharrón. De hecho, el esquema que dejó en Paraguay Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca, afectó justamente al presidente del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. Así es, Mereles. Mauro Mereles, quien era supuestamente el contador de Cabeza Branca. Está procesado por eso. Está procesado, está con un arresto domiciliario. Él cayó el año pasado en Brasil. ¿Cómo lo capturaron? En una panadería. Un gran capo, en ese momento era el más buscado de Sudamérica, pero hay que hacer la salvedad, él no se movía en la frontera. O había abandonado la frontera paraguaya brasileña. Él dio una entrevista exclusiva a ABC en la que él se desmarcó de un crimen, luego se fue de la frontera. Entonces, con estos grandes capos fuera del circuito, la frontera necesitaba un nuevo patrón, un nuevo líder, un nuevo todopoderoso. Ya hablamos de las 4 personas más importantes. Y es ahí donde surge repentinamente la figura de un tal Jorge Rafat Toumani, alias Saddam, o el turco o el árabe. Jorge Rafat Toumani, casi sin que nadie se percatara, empezó a manejar absolutamente todo en la frontera. Quería llegar a tener el mismo quilaje que Fat Yamil. Emulaba sus acciones. Y lo seguía, Iván. Trataba de ser como Fat Yamil. Él no operaba paralelamente a Fat Yamil, operaba detrás de él. Detrás y hasta de con él. su bendición. Y hubo una situación clave que lo catapultó. ¿Cuál? Entregarle al mismo sobrino de Fat Yamil, A Luis Arturo Enrique Georges, Rodríguez Georges. que fue acribillado Él lo mató. en Ponta Porá, al otro lado. Sí, y por orden de Toumani, Rafat Toumani fue. Jorge Rafat Toumani. Pero con la bendición de Fat Yamil. ¿Por qué? Porque Fat Yamil se sintió traicionado por su familiar. Eso lo catapulta a él como un líder en la zona. Entonces, él fue el que quedó. Él sí fue el gran capo. ¿Por qué? Porque él estaba en libertad y porque hacía y deshacía en la frontera. Ahora, él sí fue lo más parecido a Fat Yamil. Sí, en proporción, en fuerza y en bendición. Pero tuvo y eso de alguna forma te quería consultar también, tenía una fuerte diferencia con Pavão. A eso Y iba. Pavão estaba en la cárcel y aún seguía esa diferencia. A eso iba. Escúchame. Jorge Rafat Toumani dominó la frontera prácticamente desde el 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Acaparaba absolutamente todo. Cometió un error. No dejaba que nadie más entrara al territorio. No dejaba que nadie más tratara de gerenciar por lo menos una parte del negocio. Y había 2 grandes oponentes. Uno, Jarvis Jiménez Pavão, quien desde la cárcel, Jarvis seguía manteniendo sus tentáculos en la frontera. Y el otro, un tal Elton Leonel Rumix da Silva, alias Galán, un brasileño, mi edad, 30 años. Muy joven, recién Un aparecido. joven. Ahí Recién, está. era una cuestión circunstancial también. Él apareció de la nada en la frontera. ¿Quién es Galán? ¿Quién es Galán? Esta es una foto cuando cayó primero en posesión de arma de fuego. Esta es una foto cuando lo capturó la Senat, también con droga y arma de fuego, fue liberado. Y esta es la foto final que data de hace 6 meses. Entonces, ¿qué pasó? Jorge Rafat dominaba todo. No dejaba que nadie más entrara. Pero tenía en lista de espera a Jarvis por un lado y a Galán por el otro. ¿Y sabes qué le hacía clave ese dominio? Algo un poco más fuerte que lo de Fat Yamil. Tenía conexión con el gobierno paraguayo. Sus informantes, o no eran sus informantes, sus contactos eran agentes de la policía paraguaya y él era informante de la policía paraguaya. La primera estrategia entonces adoptada entre Jarvis y Galán fue algo así como que, bueno, yo soy Jarvis, yo soy Galán. Bueno, este tipo no nos deja trabajar. ¿Por qué no le matamos? Y se unieron en un plan para matar a Jorge Rafat. 7 de marzo del año 2017, el primer atentado contra el Rafat en Pedro Juan Caballero. Los guardias de Rafat corrieron a los sicarios que estaban en un camión blindado. Al día siguiente, la Senat incautó un arsenal en Asunción. Porque Rafat hizo lo que vos dijiste. Le informó a la Senat. Le informó a la Senat. Me quisieron matar acá en Pedro Juan, el grupo de Galán y de Jarvis, y ellos se surten de armas en tal parte.
Imagínense, desde Pedro Juan Caballero, él les contó que ahí en el barrio Herrera, detrás del Multiplaza, Carlos Federico Villa de Aurelia, León, mejor dicho, el supuesto traficante. estaba el Arsenal. Pero ¿qué pasó finalmente con Jorge Rafato Humani? El capo, el último gran capo que seguía vigente. Murió, destrozado por las balas disparadas desde un fusil antiaéreo calibre .50 en un dantesco atentado ocurrido el 15 de junio del año 2016. Esa camioneta Toyota Fortuner que se adelanta estaba tripulada por un grupo de sicarios, la Hammer negra blindada de Rafat, que suiza o bandera me van a blindado. Mira lo que fue. Osvaldo. Mira lo que fue. No es como el blindaje de ayer que resistió las balas. Entonces, con este video y con Jorge Rafato Humani muerto, ¿qué pasó, Osvaldo? Jarvis y Galán automáticamente quedaron en disputa, deshicieron ese pacto que habían acordado para deshacerse ellos de Jorge Rafat, y a su vez Galán traicionó a Jarvis e inició una verdadera cacería. Empezó a matar a todos los miembros del primer anillo de Jarvis. Paulo Yaques y Milena Soares, 2 de enero del año 2017 en Asunción, un brasileño que salía de visitar a Jarvis. Ronnie Jiménez Pavão, el hermano de Jarvis, en Ponta Porã, 13 de marzo del año 2017. Y un feroz atentado aquí en Asunción en el que murió un sobrino político de Jarvis y el hijo de este de 5 años. William Jiménez. Hasta ahí, Galán parecía llevar la delantera en la lucha contra Jarvis Jiménez Pavão. Galán tenía todo para quedarse. Jarvis estaba por ser extraditado y los principales tentáculos de Pavão ya habían sido neutralizados. Entonces ocurrió lo inesperado. Galán también cayó preso en Brasil y la frontera quedó ociosa y con un nuevo capo que empezó a surgir prácticamente de la nada. ¿Quién quiere ocupar ese espacio ahora en Pedro Juan Caballero? ¿Por qué siguen ocurriendo crímenes de esta envergadura, atentados como que ayer tuvimos? A la vuelta de la pausa vamos a continuar con este tema.